nombre es Carmen Sabeles, abogada, enfermera especialista en seguridad social y pensiones de la Universidad Javeriana, y hoy vamos a tratar un tema que ASRUP otorga y brinda a sus afiliados para que, digamos, estemos al día en todo lo que es el tema de reforma pensional. Vamos a tener una estructura, por decirlo así, frente a cómo vamos a desarrollar el tema para que salga algo organizado y para que ustedes comprendan mejor la temática. Así que, bueno, aquí vamos a estar viendo atrás una presentación, espero que alcancen a ver, pero pues básicamente es a modo de ilustración únicamente. Si tienen alguna duda, recuerden, al final vamos a disponer de un espacio de 30 minutos para resolver todas sus inquietudes. En cuanto a la estructura, pues hay un tema que es de trámite legislativo, ese lo vamos a obviar. Aquí en este punto se da una amplia explicación de todo el trámite que se le dio a esta reforma pensional en las discusiones que se hicieron en la Cámara, en el Senado, la sanción presidencial y en este momento básicamente que está en revisión por parte de la Corte Constitucional, que ya es como la última instancia donde verifica si esta reforma cumple o no lo que dicta la Constitución. También pues la Corte tendrá que resolver algunas demandas que están enfocadas en el trámite legislativo precisamente que se le dio a esta reforma y de si cumplió o no el proceso legal establecido. Pero eso pues habrá que dejarlo ya a la Corte Constitucional que defina. Mientras esto, digamos, no se tenga, tenemos una ley que aún está pendiente por ese tipo de revisión, y mientras tanto pues lo que hacemos es contarles qué trae esta nueva reforma. Así que vamos a ver en primera instancia a quienes aplica esta reforma pensional. Resulta que en lo que es toda la estructura de la reforma hay unos puntos que pueden causar inquietud y que han causado inquietud entre los estudiosos de esta reforma, y es frente a quién aplica, porque en primera instancia habla de que aplica a los residentes colombianos, a los que sean residentes colombianos y a los colombianos que residan en el exterior. Entonces, allí frente a esa palabra, entre comillas, residentes, pues tenemos algunas inquietudes porque puede ser que mucho extranjero se vuelva residente en Colombia y pueda acceder a estos beneficios pensionales, volviendo esto, digamos, y generándole algún tipo de inseguridad desde el punto de vista de la cobertura. Es decir, ¿qué pretendemos los colombianos, los nacionales colombianos? Pues que estas normas apliquen precisamente a los nacidos en Colombia, a los nacionalizados, pero dejarlo a un tema tan amplio como es la residencia en un mundo actual donde la migración pues es del pan de día a día entre países, y más con los conflictos que se vienen presentando, es un poco complicado porque además es una reforma que, como ustedes van a ver más adelante, tiene una parte solidaria que va a llegar y procura llegar a esas poblaciones más vulnerables que tenemos en Colombia, y dentro de esas poblaciones pueden estar aquellos residentes que no sean colombianos. Entonces, aplica a los residentes, como les digo, y no aplica, únicamente exonera esta reforma a aquellos pensionados, es decir, ya adquirieron su derecho, ya son pensionados, o a aquellos que pertenecen a regímenes especiales o exceptuados, magisterio, fuerzas militares, policía. A ellos esta reforma no les va a aplicar. En cuanto a la estructura de esta reforma pensional, se ha planteado un esquema de pilares. Ese esquema de pilares, que pues también tiene una discusión que no la vamos a traer aquí, contempla 4 pilares de los cuales la reforma considera debe establecerse en los beneficios pensionales para los colombianos. Esos pilares son el solidario, el semicontributivo,
el contributivo y el ahorro voluntario y complementario. Entonces allí yo pido que hagan un ejercicio supongo que ustedes ya están más o menos ubicados en cuanto a la edad que tienen, las semanas también que tienen. Dentro de una recomendación importante que yo les dejo hoy en esta charla es que deben de tener actualizada su historia laboral. En este traslado que se va a dar y en este nuevo, digamos, cuando empiece a implementarse esta nueva reforma, pues ahorita, aunque las entidades se están preparando para esto, tanto los fondos como privados como públicos, el tema del traslado que se va a surtir a partir de esta reforma, y ya ustedes ya ahorita enseguida van a entender qué tipo de traslados es que se van a surtir, pues obviamente va a congestionar, a impactar de alguna manera. Sucedió igual cuando pasó todo lo del seguro social que entró Colpensiones y pues todo el mundo estuvo loco, pues, ¿dónde estoy? Unos llegaron a los fondos privados sin saber cómo pasó, otros pues ya no sabían a dónde acudir, entonces pues como dice el dicho, soldado avisado no muere en guerra, hay que prepararse, hay que pedir sus historias laborales para que las tengan allí, más adelante no vaya a ser que se perdieron semanas, que no los encuentran, en fin, estén preparados, pidan sus historias laborales, de esa manera van a saber dónde están ubicados ahorita que les empiece a contar todo sobre estos pilares. Entonces vamos a hablar, ustedes son afiliados, ustedes son unas personas que vienen trabajando hace algún tiempo, a lo mejor toda la vida, ya tienen unos derechos, por decirlo así, algunos adquiridos en cuanto a la ley que nos cobija hoy en día, y otros pues están en ese proceso. Así que es importante sí al menos saber dónde están ubicados ustedes. Vamos a hablar que el régimen solidario aplica a aquellas personas que son residentes, vuelve la palabra en la definición de esta norma, a quienes aplica, habla de residentes en Colombia, no lo deja específicamente situado a los colombianos, entonces es una palabra un poco más amplia, y que tengan como mínimo 10 años eh, en el país. También aplica a los ciudadanos colombianos. Yo les dejo pues allí la inquietud frente a cómo se va a resolver esto desde la Corte Constitucional, que yo creo que debe ser un punto de revisión específico, porque aquí este pilar solidario que como beneficios otorga una renta básica solidaria, que además es una renta básica permanente en el tiempo, eh, pues va a entregarse no solamente a los ciudadanos colombianos, sino a aquellos residentes que han estado por espacio de 10 años en el país. Y pues como les digo, seguramente esto será objeto de revisión más adelante. Esa renta básica solidaria que se otorga en este pilar solidario se entrega a personas que cumplen unas condiciones específicas, como es, por ejemplo, estar en extrema pobreza. Corresponde al Ministerio de Trabajo definir quiénes son esas personas que están catalogadas en los diferentes estados de pobreza, pobreza extrema. Además, podrán ser beneficiarios todas aquellas personas que pertenecen a grupos vulnerables, también personas pertenecientes a pueblos indígenas, raizales, afrocolombianos, personas que pertenecen a comunidades indígenas históricamente olvidadas por los gobiernos y los sistemas pensionales, y yo creo que esto es algo bueno que trae esta reforma, que se ocupa de estas personas olvidadas y que trabajaron toda su vida, no tuvieron nunca la posibilidad de hacer aportes a pensión y que llegaron a su vejez sin ningún tipo de protección. Esta renta básica solidaria corresponde hoy en día a 223.000 pesos porque se toma en cuenta la línea de pobreza extrema para el 2023, y teniendo en cuenta eso es que se fija esta suma en 223.000 pesos mensuales. Por tanto, no es una pensión constitucionalmente no puede ser inferior a un salario mínimo,
y por eso se constituye más como una renta solidaria más que una pensión, no se puede constituir como tal. Además de eso, no es compatible con el programa de adulto mayor. Ustedes saben que hoy en día hay muchas personas que están recibiendo un subsidio por el programa de adulto mayor, que es más o menos 80.000 pesos mensuales. Entonces, estas personas que lo están recibiendo ahorita seguramente cumplen estas condiciones que tienen acá y podrán acceder a esta renta básica solidaria. Bueno, en cuanto al pilar semicontributivo, este es un pilar un poco más complejo. Aquí ya pueden entrar muchas de las personas que conocemos o que estén aquí hoy reunidas y donde se visualizan pues varias situaciones. Primero, en ese pilar entran todas aquellas personas que han contribuido o que a la fecha de cumplimiento de la edad de pensión, que sigue siendo los 57 años para las mujeres y los 62 años para los hombres, unos requisitos en cuanto a las semanas. Es decir, aquí la edad no cambia en cuanto al cumplimiento de requisitos, pero para las semanas sí efectivamente va a cambiar. Aquella persona que tiene 57 años y no ha cumplido sus semanas, no tiene toda la vida las semanas, que son las 1.300 semanas que exige la ley, y tiene entre 300 y 999 semanas, va a quedar en este pilar semicontributivo. Este pilar semicontributivo va a otorgar entonces, como no tiene todas las semanas, va a otorgar una renta vitalicia, y esa renta vitalicia estará calculada de acuerdo con ese número de semanas que tenga cada persona. Tampoco constituye una pensión y se irá incrementando anualmente de acuerdo al incremento del IPC. Esto, como no está constituido como una pensión, entonces tampoco va a ser heredable, como en algún momento puede ser la pensión de vejez en el pilar contributivo, como lo es hoy en día. Y digamos, esos aportes que van a recibir esas personas van a depender de la cantidad de semanas que tenga cotizadas, o si estuvo, digamos, en un ahorro, en un fondo privado, porque aquí ya ahorita más adelante les explico cómo es el tema de lo que se da como aporte. Si estuvo tanto en el fondo de pensiones como en el fondo privado haciendo aportes, pues entonces cada uno le va a hacer su cálculo de acuerdo a los aportes que se hicieron allí. Como no cumplen las semanas todavía, estas personas, digamos, les dan como un rango para que pueda acceder a esta renta vitalicia, para que cumplan esas semanas y puedan acceder y no se queden por fuera. Y eso los lleva a que la edad que se les exige para que ya puedan acceder a este beneficio en este pilar semicontributivo es 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres. ¿Sí? Entonces, a los 57 años la mujer, o a los 62 años el hombre, van a identificar si cumplen a ese momento las semanas o no, o si están dentro de un régimen semicontributivo, porque solamente tienen hasta 999 semanas y por ende van a acceder a este tipo de beneficio. Si cumplen las semanas, entonces digamos que ya nos vamos a un pilar contributivo, y en este pilar contributivo, ¿me ayudas a pasar? En este pilar contributivo, ¿qué dice la nueva reforma? Que todas aquellas personas que cumplen la edad, tienen derecho, y cumplen la edad y cumplen las semanas, tienen derecho a disfrutar de su pensión. El monto de la pensión no se modifica con esta nueva reforma, sigue calculándose sobre las semanas, sobre el ingreso base de liquidación que se tuvo en los 10 últimos años o durante toda la vida, el que haya sido más favorable, y pues la edad, que no se modifica tampoco.
¿Qué pasa con la reforma pensional a partir de la entrada en su vigencia? Que ya la forma de aportar y la forma como me pensiono cambia. Los aportes entonces, como dice la norma, lo que yo me gane hasta 2.3 salarios mínimos mensuales vigentes va a ir obligatoriamente al fondo de pensiones, y lo que me gane por encima de esos 2.3 salarios mínimos, que más o menos pueden equivaler a 2.9 millones, se va a ir a los fondos privados, a una cuenta de ahorro individual. Y la pensión se calcula entonces de esa forma. Cuando ya cumpla la edad y las semanas, Colpensiones va a liquidar lo que le corresponde a ellos, y el fondo privado va a liquidar lo que le corresponde a ellos, y se va a formar una sola masa, por decirlo así, pensional. Ya el cálculo pues es un poco más detallado, ya no haría parte de esta charla, porque sí lo dejamos ya a un estudio más particular en cada caso de cómo se calcularía, porque entra a jugar el ingreso base de cotización de cada persona, sí, cómo lo tuvo en los 10 últimos años, cómo lo tuvo durante toda la vida, cuántas semanas adicionales a las exigidas por ley tiene, cuántos años tiene, si pretende seguir trabajando, si es necesario seguir trabajando o no, o esperar el retiro forzoso de los 70 años. Allí habría que hacer como esa evaluación. Entonces, a partir del 1 de julio del 2025, que entra en vigencia esta ley, las personas van a entrar a cotizar y hacer los aportes a través de los operadores, como si se está haciendo ahorita. Ellos también tendrán que estar haciendo sus ajustes de esta forma. Cotizaciones entre 1 y hasta 2.3 salarios mínimos legales vigentes se irán para Colpensiones, y por encima para el componente complementario de ahorro individual, fondos privados que lo seguirán administrando. ¿Qué pasa hoy en día? Pues que la gran mayoría de aportantes, un alto porcentaje, está haciendo aportes a los fondos privados, mientras que en Colpensiones hay un volumen mucho más bajo. Sin embargo, al contrario, sucede que Colpensiones está cubriendo la mayoría de personas pensionadas. El volumen y el número de personas pensionadas en los fondos privados es muy bajo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Los fondos privados están recibiendo los aportes, Colpensiones está recibiendo muy pocos aportes, pero contrario a eso, está cubriendo la mayoría de personas que están pensionadas hoy en día, pues, que vienen de atrás obviamente, porque ya cumplieron sus requisitos de edad y semanas, y esa carga es la que está asumiendo Colpensiones, además de que tienen en Colpensiones, los que tienen las pensiones más altas en este país, pues están pensionados por Colpensiones, así que la carga es alta, finalmente la asume el mismo Estado, y con esta reforma aquí, digamos, se equilibra un poco más el tema. Lo que va a obligar, sí, bastante, es a promover más el tema del ahorro, que es, digamos, la línea que están siguiendo otros países, y que además tienen edades pensionales muchísimo más altas. Digamos, los porcentajes en los que se cubre la pensión también son bajitos hoy en día en Colombia, y con esta reforma eso no cambia. El porcentaje máximo de pensión es del 80%, y recordemos que puede empezar con los ingresos bases más altos, puede empezar entre el 55% y allí ir subiendo hasta llegar máximo al 80%. Entonces, digamos que esta reforma equilibra un poquito eso. El pilar de ahorro voluntario, ya así como su nombre lo indica, este componente complementario, se trata de un ahorro individual, donde va a ir obligatoriamente esas cotizaciones que están por encima de 2.3, es decir, si la persona gana 5 millones de pesos, o pongámoslo, 5 millones son más o menos un 4 punto y algo salarios mínimos, entonces 2.3 van para Colpensiones y el resto va para el fondo privado.
Ya si la persona tiene otro tipo de ingresos sobre los que no está obligado a aportar, puede incluso hacer aportes ya más voluntarios o hacer algún tipo de inversión. Como les digo, este tipo de reforma pensional va a promover mucho eso, y a ustedes saben que ahorita la discusión está es que en que los jóvenes hoy en día pues no quieren, no están interesados, y es históricamente ha sido así. En realidad las personas se vienen a preocupar por su pensión después de los 35, 40 años, cuando ya empiezan a pensar en su edad de retiro y en, bueno, ¿qué va a ser de mí? Y si de pronto en ese momento no están todavía con algo cierto de qué depender, pues entonces empiezan a pensar en su pensión. Realmente la pensión es como un auxilio básico y debe pensarse de esa forma, y va a tener que pensarse de esa forma de ahora en adelante, y siempre debió ser así para precisamente promover que las personas hagan sus propios ahorros y sus propias inversiones, y no que solamente dependan de una pensión, porque una pensión cada vez pues se hace un poco más compleja. Recordemos que hoy en día, por ejemplo, en Colombia, las mujeres tienen una expectativa de vida fijada por el DANE de aproximadamente 80 años, y que eso indica que el país, los aportes que se hacen, tiene que estar subsidiando una pensión de una mujer que se pensiona a los 57 años, aproximadamente 23 años. Es decir, al Estado le toca invertir bastante en el tema de pensiones, y por eso es que las reformas, contrario a esta reforma no modificó ni semanas ni edad pensional, pero la mayoría de pensiones, lo que las reformas que han hecho en otros países precisamente ha sido incrementar la edad y las semanas cotizadas. Fíjense ustedes, en España la edad de pensión es de 68 años, y ellos empiezan el cálculo del ingreso base de liquidación y el monto de la pensión sobre el 50 y algo por ciento también, y les exigen más de 40 años de aportes para llegar hasta máximo también un 80%. Es decir, así es como se está moviendo el mundo, teniendo en cuenta cómo la población también se está modificando y todos los hábitos de trabajo. Ahora hablamos de los jóvenes, son nómadas digitales, trabajan desde cualquier parte del mundo. Ellos ya no quieren aportar en pensión, sino quieren hacer inversiones, hacen inversiones en otro tipo de monedas, en distintos países. Entonces eso complica los sistemas pensionales en los países, porque la cantidad de aportantes es muy mínima, y además porque la tasa de natalidad en la mayoría de países se está pues disminuyendo. Y si no, miren los últimos reportes de lo que está pasando en Colombia, cómo la tasa de natalidad viene bajando. Bueno, en cuanto a otros, la pensión, bueno, en cuanto a la pensión, pues sigue teniendo el componente de prima media, que lo administra Colpensiones. La edad de pensión son 62 años hombres, 57 mujeres, las semanas son 1.300 semanas. El ingreso base de liquidación para esa pensión, entonces, como les digo, los últimos 10 años o toda la vida laboral, cualquiera de las dos sean más favorables, y hay un incremento en el porcentaje de pensión teniendo en cuenta el número de semanas adicionales que se tenga a las 1.300 semanas, sube 1.5 por cada 50 semanas. Eso no varía con esta reforma, y también que se siguen reconociendo las 13 mesadas anuales. Y en el componente complementario de ahorro individual, pues básicamente está constituido, como les decía, por ese ahorro individual que se genere de los ingresos percibidos por encima de los 2.3 salarios mínimos vigentes. Ok, bueno. En cuanto a los beneficios especiales que trae esta nueva reforma, hay unos que pues es importante que las personas conozcan, aunque ya los traía la ley anterior,
pues digamos que aquí algunos se sostienen y son importantes para las personas. Hay una pensión especial de vejez que es la que se otorga a aquella persona que tenga un hijo considerado, calificado como inválido o con una pérdida de capacidad laboral por encima del 50%. Estas personas tienen acceso a la pensión, pero se pueden pensionar incluso antes si reúnen esta condición. Deben tener las semanas, eso les implica que si ya tienen las semanas, trabajaron toda la vida, pero tienen esta condición con algún hijo así, pues podrán pensionarse antes de cumplir la edad y no tendrán que esperar hasta allí. Otro beneficio es la pensión familiar, es decir, hay personas que pueden acceder a este beneficio y tener la posibilidad de adquirir una pensión familiar porque se reúnen esas semanas que han cotizado y que digamos no les alcanza al esposo o a la esposa, compañero o compañera, de forma individual para acceder a un derecho de pensional, pero podrán tener el beneficio de la pensión familiar si conviven y obviamente cumplen unos requisitos de convivencia y otros que trae la norma y pueden acceder a este tipo de derecho. Y hay otra pensión que es la anticipada de vejez, que se otorga a aquellos hombres de 65 años y mujeres de 62 que lamentablemente no cumplieron con su edad, con sus semanas cotizadas, perdón, y se les otorga esa pensión con 1000 semanas a estas edades y obviamente va a ser una pensión a la que se le tenga que hacer una evaluación actuarial porque se va a dar de acuerdo a las semanas que estén pendientes por cotizar. Es decir, esta persona cumplió mujer 62 años, 57 no reunió las semanas, le dan hasta los 62 años para que cumpla esas semanas faltantes y pueda por fin lograr una pensión. Esto evita un poco el tema de que las personas reclamen el dinero que está en Colpensiones, en los fondos privados, que si bien puede ser una suma para una persona considerable, son dineros que digamos a veces no alcanzan. Vamos a hacer un ejemplo muy práctico, una persona que tenga 800, 900 semanas en Colpensiones cotizadas, no alcanza por las semanas y resulta que decide solicitar la devolución y puede ser que le den unos 50 millones aproximadamente. Si ella tiene un nivel de vida en el que se sostiene con por ejemplo, un salario medio mensual, pues esos 50 millones no le irán allá más de 2 años, 2 años y medio. Mientras que si ella sigue cotizando y alcanza las semanas mínimas, pues ella va a tener un derecho a una pensión, aunque sea de un mínimo, y eso por 23 años, que es lo que yo les hacía la cuenta ahorita, que puede estar viviendo una mujer y que puede estar contabilizando todo ese tiempo, pues eso se va muy por encima de los 150 millones de pesos, así que ese cálculo es el que debe hacer una persona cuando lo que pretende es reclamar el dinero que está allí, además porque va a estar cubierta por salud, seguridad social, que también es otro tema importante cuando la persona pues decide reclamar ese dinero y se queda sin esas coberturas. Esta reforma también nos trae unos beneficios muy importantes para las mujeres. Ustedes lo han estado escuchando en todo lo que son las publicaciones de los grupos y las personas que se dedican a esto, porque precisamente es algo grande que trae esta reforma pensional. Ya había estado antecedido por unas decisiones de la Corte Constitucional en la que se hizo un análisis de la deuda histórica que tiene el país con las mujeres precisamente porque no tuvieron las mismas oportunidades que los hombres para acceder a un derecho pensional y por ende hoy en día el número de mujeres respecto a los hombres
que se pensionan es mucho más bajo. Ellas se dedicaron a cuidar sus hijos, no tuvieron las mismas oportunidades laborales que los hombres. Esto es lo que se discute precisamente en estas sentencias de la Corte Constitucional, que ordenó empezar a bajar esas semanas de cotización y que se trae la reforma pensional precisamente. Es así como uno de los grandes beneficios es la reducción de las semanas de cotización de 1.300 hasta 1.000 semanas. Esto se hará gradualmente a partir del 2025 y más o menos teniendo en cuenta cómo se vienen disminuyendo. Va a bajar el primer año 50 semanas y gradualmente 25 semanas por cada año los años siguientes, es decir que más o menos al 2036 las mujeres podrán estarse pensionando con 1.000 semanas. Otro beneficio que trae es aquellas mujeres que tengan hijos podrán reducir 50 semanas por cada hijo y como mínimo hasta 850 semanas. ¿Cómo aplica esto? La mujer cumplió 57 años, ya tiene su edad de pensión, pero no tiene las semanas, y es aquí cuando le empieza a aplicar su beneficio pensional y con los hijos que haya tenido, máximo hasta 3, le va a ir rebajando 50 semanas por cada hijo. Si cumple estas condiciones, podrá pensionarse con menos semanas. En cuanto a la edad diferencial, pues vemos a ver aquí que para acceder a distintos beneficios que está otorgando esta reforma pensional, en cada uno de estos pilares a la mujer se le concede esa diferencia para que pueda tener menos requisitos que cumplir a la hora de acceder a cualquiera de estos derechos. Por ejemplo, en el pilar contributivo se le da un subsidio, al hombre le dan un subsidio del 20% y a la mujer le dan un subsidio del 30%. Es digamos, un porcentaje diferencial que se constituye como un beneficio para las mujeres. Otro beneficio poco conocido pero muy importante también es que aquellas mujeres sin ingresos o con ingresos menores a un salario mínimo podrán cotizar solamente a pensión y la salud pues las cubre el sistema de salud. Esto es solamente para aquellas mujeres que tengan ingresos menores a un salario mínimo y que no estén vinculadas contractualmente con ninguna entidad. Les dan esta posibilidad, que es una posibilidad importante para que la persona no pierda ese beneficio, esa posibilidad de acceder a un derecho pensional por no haber podido cotizar, porque ustedes saben que hoy en día es obligatorio cotizar tanto a salud como a pensión, que no se reciben cotizaciones solamente para pensión. Hay unas pequeñas excepciones, pero para la gran mayoría de personas, pues la obligatoriedad de la cotización de salud y pensión está como requisito. Y en cuanto a las semanas diferenciadas para el régimen de transición, pues ustedes ya van a ver, vamos a hablar del régimen de transición, cómo beneficia a las mujeres porque se les exige menos cantidad de semanas. Entonces, aquí vamos a hablar del régimen de transición, que es muy importante, y aquí es donde les digo que ustedes deben estar pidiendo copia de sus historias laborales para que sepan cómo es que van a acceder. El régimen de transición consiste en esa protección que se da a personas que ya tengan unos derechos adquiridos, es decir, esas personas que cumplen estos requisitos que vamos a ver aquí, podrán entonces pensionarse con la ley vigente. Es decir, si yo tengo 750 semanas como mujer, 750 semanas de cotización al 1 de julio del 2025, a mí me va a aplicar el régimen vigente. Es decir, yo puedo escoger si estoy en fondo privado o si estoy en fondo público. Recuerden que la reforma pensional ya exige que si yo estoy cotizando por encima de los 2.3 van para Colpensiones y lo demás para el fondo privado.
Si yo estoy en este régimen de transición protegida por él, porque ya tengo las 750 semanas, pues entonces yo voy a poder escoger cómo me pensiono, si en fondo privado o en fondo público. Obviamente, pues aquí va a entrar en juego cuál es el más beneficioso para mí. Ahí es donde uno, digamos, puede entrar a hacer ese análisis. Y para los hombres, la exigencia en edad de semanas para estar en régimen de transición ya son las 900 semanas. Entonces aquí hay también un beneficio para las mujeres en cuanto a que les exigen menos semanas y aplica igual. Hombres con más de 900 semanas o que tengan al 1 de julio 900 semanas, pues les va a aplicar, no les va a aplicar esta nueva reforma laboral, así que vayan haciendo cuentas. Además de eso, porque tenemos que hoy estamos a 22 de agosto y la ley entraría en vigencia el 1 de julio del 2025, eso quiere decir que tenemos este tiempo, además para hacer los aportes, personas pues no tanto ustedes porque ustedes están vinculadas, pero hay personas que por ejemplo cotizan como independientes, no han cotizado, dejan de cotizar y resulta que eso les va a afectar de alguna manera para esta opción que trae la ley de darles ese beneficio del régimen de transición. Además de eso, la reforma pensional nos habla de una oportunidad de traslado a los fondos privados al fondo público. Recordemos que actualmente, bajo la legislación actual, yo puedo trasladarme de fondo antes de los 10 años anteriores al cumplimiento de mi edad pensional, es decir, las mujeres se tienen que estar trasladando de fondo privado, perdón, de fondo antes de cumplir los 47 años y los hombres antes de cumplir los 52 años. Y es que, ¿para qué opera eso? Resulta que si yo tengo 46 años y yo hago una proyección de mi pensión, estoy en fondo privado y resulta que voy a terminar con una pensión que no va a ser favorable para mí en el fondo privado respecto al fondo público, yo tengo hasta los 47 para trasladarme. Si yo ya no me traslado, pues voy a perder esa oportunidad de tener una mejor pensión. ¿Eso cómo se calcula? Eso se calcula teniendo en cuenta ese ingreso base de liquidación, las semanas que tiene cotizadas, las que le falta por cotizar y pues el capital que, por ejemplo, tenga reunido si es que está en un fondo privado. La idea es que la persona pueda hacer tenga que hacer esa doble asesoría para poder cambiarse, y en esa doble asesoría tanto el fondo privado como el fondo público les van a decir cuál es la situación más beneficiosa para el pensionarse. Y allí es cuando la persona puede tomar su decisión más acertada. Con esta reforma les da la posibilidad a aquellas mujeres que ya cumplieron los 47 y no se pasaron y están en régimen de transición, ¿no? Y los hombres que cumplieron 52 y no se trasladaron, pues que puedan hacer ese traslado dentro de los 2 años siguientes. Y en cuanto a elegir fondo privado, pues podrán trasladarse aquellas personas también. O sea, el traslado va a ser masivo y obligatorio si entra a regir la reforma pensional de todos aquellos que estén en fondo privado. Va a haber un traslado masivo porque recuerden que ya va a ser obligatorio para los que no estén en régimen de transición estar en fondo público, en Colpensiones, para que los aportes hasta los 2.3 se vaya a ese fondo y van a quedar en el fondo privado para los aportes que superen esos 2.3 millones de pesos, perdón, salarios mínimos. Eso pues digamos como hasta aquí lo que son los términos generales, muy generales de esta reforma pensional. Como les decía ahorita, ya cada persona es un mundo muy especial y particular porque cada uno tiene semanas distintas, han hecho aportes a entidades distintas, hay unos que tienen semanas perdidas, otros las tienen completas, la edad, las semanas, la proyección, todo es muy distinto, entonces vamos a pasar ahorita a resolver las preguntas que tengan
Y bueno, ya me das línea para, me Dale. van contando. Aquí dice, hacen una pregunta, ¿dónde se va a inscribirse las señoras que no cotizan? Las señoras que, Que a no ver, están cotizando pensión. hay que mirar si nunca han cotizado o si tienen algo cotizado, ¿sí? Porque si no han cotizado y apenas van a empezar a cotizar, pues deben afiliarse con todo y seguridad social, como se afilia hoy en día, por ejemplo, un independiente, si es que no es a través de un vínculo laboral, deberá afiliarse a su fondo de pensiones, deberá afiliarse a su EPS, porque recuerden que no es posible cotizar y hacer aportes solamente a salud o solamente a pensiones. Solamente cuando entre en vigencia la ley, aquellas mujeres que no tienen un contrato laboral, ganan menos de un salario mínimo, podrán afiliarse al fondo de pensiones solamente para cotizar pensiones. Si ya tiene unas semanas, bueno, pues con mayor razón hay que empezar a cotizar, mejor dicho, seguir cotizando, porque dependiendo del número de años que le falten, las semanas que ya tenga, pues es importante porque puede llegar a adquirir un derecho pensional. Pues no han hecho más preguntas. Eh, no sé. Bueno, qué recomendaciones tenemos nosotros ahorita? Hay que seguir las cotizaciones, haciendo las cotizaciones. Recuerden que pues el monto de la pensión mejora no solamente con el cumplimiento de las 1.300 semanas, sino que mejorará en su porcentaje teniendo en cuenta ese número de semanas adicionales. Hay tiempo para decidir todavía cuál es la mejor opción para cada uno de ustedes. Como les decía y les he reiterado, tener a la mano su historia laboral para que sepan en dónde están y complementar ese ahorro pensional, esas cotizaciones con un ahorro individual es importante para tener una vejez que no solamente dependa de la pensión, sino que pueda, digamos, darles la mano en algunos aspectos. Ok. Si requiero asesoría para mi tema de pensión, ¿cómo me comunico con usted, doctora Carmenza? ¿Dónde está ubicada su oficina? Bueno, nosotros estamos ubicados tenemos oficina aquí en Holguín Trade Center, en el local 223, justo al lado de Porvenir. Por favor, cuando me contacten, ya les voy a dejar, bueno, aquí está nuestro número, 324-442-4762. Allí por WhatsApp podemos agendar una cita. Me dicen si son de ASRU, pues porque no le cobraríamos la consulta en ese caso y le haríamos pues como esa asesoría. Ya si de allí se desprende algún servicio, hoy en día están, digamos, personas que tienen semanas perdidas, que no les permitiría, por ejemplo, ingresar al régimen de transición y que sería más beneficioso, pues entonces esos servicios adicionales también por ser afiliados de ASRUP tienen un descuento especial. Por ejemplo, si se cotizaron unas 300 semanas y ya se cumplió la edad de pensión, ahí en ese caso, ¿qué se podía hacer? En ese caso, bueno, solamente recuerden que el pilar solidario, que es para, perdón, semicontributivo, que es para aquellas personas que cotizaron entre 300 y 999 semanas, da la posibilidad de que acceda a una renta vitalicia. Esa renta vitalicia va a estar calculada de acuerdo al número de semanas, es decir, si no sigue cotizando, si no cumple definitivamente las semanas, porque hoy puede tener 300, ya habría que mirar la edad, cuántos años le falta para cumplir y que pueda acceder a un derecho de pensión, que sería lo mejor que las personas pues, tratarán de hacer, pues entonces tendría acceso a esa renta vitalicia, pero el monto será calculado teniendo en cuenta el número de semanas que haya cotizado, así que la recomendación es que siga cotizando. Eh, pues aquí preguntan el número de contacto, pero entonces nosotros se lo compartimos al grupo. Perfecto, van a compartir nuestros datos de contacto
a través de los grupos y pues ya todas las redes. Nos puedes encontrar también en Instagram como vanguardia raya abajo co, en Face y bueno, aquí en las oficinas y a través de WhatsApp agendar su cita personalizada. Yo tengo una pregunta. Si una persona tiene 59 años y hace 2 años dejó de cotizar por razones de que se fue del país y no tiene estabilidad económica, ¿le aplica alguno de los planes que usted mencionó Ella anteriormente? tiene, es hombre o mujer. Hombre. Un hombre que tiene 59 años, dejó de cotizar y pues entonces necesitamos saber cómo está. Y es donde viene el análisis de identificar cuántas semanas tiene. Si esa persona dejó de cotizar y entra a régimen de transición y le faltan poquitas semanas, bueno, uno le dice cotice tantos años que le hace falta, porque con eso accedería a un derecho de pensión. Si se fue 59 años, se fue hace poquito para otro país, en diferentes países hay convenios con Colombia precisamente para que esas personas que se van a otro país y empiezan a cotizar desde allá o allá, esas semanas como que se conmuten para que pueda acceder a un derecho de pensión. Entonces, accedería a ese derecho pensional acá, porque entonces él pediría que por favor le sumen esas semanas que ha cotizado allá, porque no va a alcanzar a pensionarse, porque ha cotizado poco tiempo, se la sumen acá para que aquí pueda tener ese derecho pensional. Hay otras personas que estando en otro país, porque por ejemplo aquí cotizaron 20 años y se fueron para allá y ya llevan 10 o 15 años cotizando allá. Bueno, allí hay otros programas también muy interesantes y uno la sugerencia que les da a cada caso particular es podría acceder a una pensión aquí y a una pensión allá. No deje cotizar allá porque está aportando allá, porque está trabajando allá y aquí puede hacer aportes como trabajador independiente, lo puede hacer perfectamente y podría tener ese acceso. Tengan en cuenta lo que les conté ahorita, en España se pensionan a los 68 y la gente no se quiere pensionar a los 68 años porque eso ya es mucho tiempo. Podrían acceder a una pensión aquí a los 62 años y seguir cotizando allá para acceder a una pensión a sus 68. Entonces hay muchas opciones hoy en día. Aquí preguntan, si no tenemos las semanas al cumplir la edad de 59, de 57 años, mujer, ¿se puede seguir laborando hasta cumplir las semanas exigidas por el fondo de pensión? Sí, claro, esa es la idea, sobre todo los servidores públicos cuyo edad de retiro forzoso es a los 70 años, entonces aquellas que o no tengan las semanas cumplidas al cumplir la edad o deseen incrementar ese porcentaje del monto de la pensión con semanas adicionales pueden seguir trabajando. Incluso si ustedes ven los altos funcionarios del gobierno, pues hacen eso, trabaja más tiempo porque la de retiro de 70 años, porque eso les incrementa semana y les va a mejorar el porcentaje. Y además de eso, los nombran de asesores. Bueno, a nosotros no nos pueden nombrar de asesores, pero podemos hacer aportes voluntarios, por ejemplo, para incrementar ese monto de pensión, porque recuerden que el ingreso base de liquidación va a ser tenido en cuenta con esos últimos 10 años de cotización. Así que eso es lo que hacen los funcionarios, más los del gobierno que tienen todas las palancas buenísimas, entonces a ellos los nombran de asesores, los ascienden, les incrementan el salario y van a tener unas muy buenas pensiones. Con esta nueva reforma, si a mí me faltan 10 años para jubilarme y yo puedo aumentar mis ingresos, o sea, mi aporte de jubilación para cuando ya sea la hora de jubilarme, tengo una mejor pensión, ¿todavía se puede hacer eso? O sea, con esta reforma todavía aplica. En la reforma que viene podría hacerlo, pero los obligatorios, recuerde que entonces con los que entran, vienen con la nueva reforma, hay una parte que es obligatoria para el fondo público Colpensiones y hay otra que es obligatoria para el fondo privado. Eso para aquella persona que está, digamos, con un vínculo o está reportando unos ingresos. Y lo otro que se va a venir fuerte es esos mismos fondos privados van a, digamos, promover mucho el ahorro individual porque habrá personas que quieren seguir mejorando
esa pensión y podrán hacerlo a través de sus ahorros individuales que hoy en día sin reforma nosotros tenemos la posibilidad a través de las pensiones voluntarias, los que no regimos o los que se rijan por la ley actual tienen esa opción. Primero, escoger en qué fondo están, el que sea más beneficioso, por eso ustedes deben de estar verificando eso. Y lo segundo, que tienen la posibilidad de hacer ahorros voluntarios para cuando les llegue su edad de pensión, pueda complementar esos ahorros a su pensión y tener un mejor monto. Okay. ¿Y qué recomendaciones generales nos da Bueno, con en cuanto a las respecto a la reforma? recomendaciones, como les digo, pidan sus historias laborales en los fondos privados, en el fondo de pensiones, todo se hace a través de línea, se registran con su correo, su cédula y el Colpensiones la historia laboral llega facilísimo y la mayoría de fondos pues tienen habilitada esta opción también para que la tengan, no solamente para que sepan cuántas semanas están y en dónde están ubicados en este momento, sino también para que sepan a tiempo qué hacer, si les cubre el régimen de transición, si van a quedar por fuera, esto que les va a implicar. Así que efectivamente una de las recomendaciones grandes hoy en día es que tengan acceso a su propia historia laboral y puedan hacer eso, seguir las cotizaciones, no parar, a no ser que definitivamente alguien dice ya él tiene 60, que ha cotizado siempre sobre el salario mínimo, es decir, no va a tener una pensión ni por debajo ni por encima del salario mínimo, porque su aporte ha sido sobre eso, y está aportando como independiente y le faltan 2 años. Pues esa pensión ya tiene la edad, perdón, ya tiene las semanas para la edad, para que aporta más como independiente. Si ya tiene su edad, ya su semana solamente le falta su edad, pues uno le dice, pues no tiene necesidad de aportar. Lo único es que mire si le conviene en temas de salud aportar o no, porque ya ahí uno viene y mira la otra parte. Cuando yo no estoy cotizando, yo puedo estar cubierta por el régimen subsidiado solamente si no tengo ingresos. Si no tengo ingresos, por eso no estoy cotizando, porque si yo tengo ingresos, pues en la ley dice deberías estar cotizando y si no, pues me persigue la UGPP porque me dice, venga, aquí en la DIAN usted reporta con ingresos, pero no está cotizando al sistema de salud, ¿qué pasa? Entonces, estoy omitiendo o en realidad es que no tengo los recursos. Si no tienen los recursos por salud, le cubre desde el régimen subsidiado en su EPS, no va a hacer aportes a pensión, pero pues ya tiene las semanas, no hay problema. Pero si tiene ingresos, sí debe estar cotizando porque además de eso en salud le cubre sus incapacidades, prestaciones que solamente le cubren a los cotizantes. Si estás en régimen subsidiado y te incapacitas, no hay posibilidad, pero si usted como independiente está haciendo aportes, una incapacidad, la EPS debe pagarle esas incapacidades. Con el tema de esta reforma, las personas que han accedido años atrás a dos pensiones, o mejor dicho, en el futuro las personas pueden pensionarse con dos pensiones, como se ha visto en años anteriores. Bueno, lo que pasa es que las dos pensiones hay que ver de qué se tratan las dos pensiones, porque hay pensiones que son compatibles, es decir, yo puedo acceder a una pensión de vejez y también a una pensión de invalidez, y eso no es ilegal, porque se cubren por recursos y sistemas distintos. Uno es todo el tema de riesgos laborales. Si yo estoy en una empresa o si estoy aportando como independiente, pero aporto a ARL porque hago un ejercicio profesional independiente y yo tengo un accidente laboral grave y resultó que en el proceso me calificaron y estuve con una calificación por encima del 50%, seguramente me van a conceder o tengo derecho a una pensión de invalidez. Y si además aquí estuve cotizando juiciosa en mi fondo de pensiones privado, cumplí la edad y tengo las semanas, puedo acceder a esa pensión de vejez. Entonces son pensiones que no son incompatibles. Otro tipo de pensiones de jubilación o por ejemplo, si yo cotizo y mi esposo cotizó y él fallece, pues yo tengo derecho a esa pensión de mi esposo y
si yo tengo mi propia pensión, pues son dos pensiones que son compatibles porque se generaron con recursos y sistemas distintos. Pues, no hay más preguntas. Bueno, déjenos entonces, si no tienen más preguntas, los comentarios que consideren, si les ha gustado esta charla, si quieren seguir conociendo sobre este tema para dejarles información allí a través de las redes de ASRUP para que estén siempre actualizados en este tema. Estamos todavía como en esa espera de la definición de la Corte Constitucional, no tenemos unos tiempos pues específicos, solo es que ya hay una fecha de vigencia de esta ley, que es el 1 de julio, y pues hay que esperar a ver qué cosas nuevas traen en este tiempo las nuevas digamos, informaciones que se traigan sobre esto. No, pues, no han dicho nada. Dice, Bueno, muy interesante el tema y la información proporcionada. Muchas gracias. muchas gracias por la participación, muchas gracias a SPRU por abrir estos espacios muy importantes, de verdad es un tema que a la gente le debe interesar. Uno abre estos espacios, pero pues la gente sí debería procurar estar un poco enterada del tema, a veces se olviden, yo tengo 30 años y de aquí a eso pues mentiras, que el tiempo pasa y resultó que cuando ya le llegó la hora no hay mucho que hacer, a veces sí se puede hacer con un tiempo suficiente en el que la persona pueda tomar acción y medidas para llegar y al menos procurarse un derecho pensional, que es lo más importante, pues porque la vejez no deja de ser compleja, puede estar acompañada de enfermedades y bueno, tener un recurso allí básico que pueda apoyar esa vida, pues es importante. Les agradezco mucho la participación en este espacio y cualquier cosa ya saben dónde contactarnos. Aquí hacen una pregunta que quiere saber sobre el cambio de fondo privado a Colpensiones. ¿Cómo se va a realizar ese tránsito? Bueno, ¿Cómo nos acuerden que puede... primero hay que saber si está en régimen de transición, es decir, ubíquese si es mujer o si es hombre. Si Mujer. es mujer y tiene 750 semanas al 1 de julio, usted está en régimen de transición y la cubre la ley vigente. Y la ley vigente dice que usted puede estar en Colpensiones o en fondo privado. Es decisión suya en cuál está. ¿Cuál es la mejor decisión? Pues primero hay que mirar la edad porque acuérdense, hasta los 47 años se puede trasladar, aunque esta reforma pensional va a dar un espacio para que las personas que no lo han hecho se trasladen. Y para eso hay que acudir a la doble asesoría. Esa doble asesoría, si usted no tiene los 47 todavía, pídala en este momento, la puede pedir para que allí le hagan el análisis de cuál es la mejor opción para usted pensionarse, fondo privado o fondo público. En términos generales, el fondo privado es muy conveniente para aquellas personas que tienen cotizaciones por encima de 5 o 6 millones de pesos y ha sido constante en el tiempo. Si es menor, pues uno ya puede estar previendo que la mejor opción puede ser Colpensiones. Entonces, el tiempo para trasladarse en mujeres hasta los 47 años, es decir, no espera que cumpla 47, pida la cita antes. Si ya cumplió los 47, entonces esta nueva reforma va a dar un tiempo para que usted pueda trasladarse estando en régimen de transición, es decir, se puede pensionar con esta ley actual y puede escoger, pero se va a poder trasladar si ya cumplió esa edad. Pero todo depende de esa doble asesoría y que usted pueda determinar cuál es la mejor opción para su pensión, porque allí le van a calcular y le van a decir, mire, usted cuando cumpla sus 57 años va a tener tantas semanas, en el fondo privado se va a pensionar con una pensión aproximada de tanto y en el fondo privado se va a pensionar más o menos con tanto. Con eso usted toma la decisión, no, pues si en Colpensiones me pensiono con 2.500 y en el fondo con 1.800.000, me voy para Colpensiones.
Así que en ese caso lo ideal es pedir la asesoría, la doble asesoría, que consiste en que usted en Colpensiones la solicita y ellos hacen la asesoría que les corresponde a ellos y trasladan al fondo de pensiones para que ellos también hagan la asesoría que les corresponde y usted con eso pueda tomar una correcta decisión. ¿Listo? Bueno, entonces, pues creo que ya me han preguntado nada más. Yo ya dejé los números. Bueno, muchas gracias. Entonces les deseo una feliz tarde, que descansen y por aquí a la orden.